Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, todo bien, gracias. Mm, ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, muchachas y muchachos, hoy comenzamos la última semana del curso. Ya lo que vamos a hacer es seguir estudiando y repasando para el certamen y la tarea. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Vamos a terminar el ejercicio que habíamos comenzado el miércoles de la semana pasada. Es un ejercicio que fue el certamen del semestre pasado. No les estoy diciendo con esto que el certamen de este semestre sea de igual forma, pero nos ayuda igual a repasar para el certamen, ¿sí? Y después vamos a ir viendo algunas eh, cosas relacionadas con la tarea. ¿Cuál es la idea? Que los estudiantes que vayan, que estén haciendo la tarea, para entregarla, lo ideal es como ir avanzando cada día y vemos también en clase las dudas que tengan relacionadas con la tarea, ¿sí? También esas dudas que tengan la podemos ir viendo eh, en estos 2 días, en estas 2 días de la semana. También, antes de que se me olvide, y que ya después a veces al final de la clase no me da tiempo, igual les voy a mandar un mensaje, porque quisiera, si están de acuerdo, el miércoles, que como es la clase final, que todos encendiéramos las cámaras, nos conociéramos, al menos al final, y hacernos una foto como recuerdo también del curso. ¿Sí? ¿A ustedes les parece bien? Y lo hacemos entonces miércoles. Yo de todos modos le voy a escribir un mensaje también para los estudiantes que no están hoy en la clase, a ver si se nos pueden unir en la clase del miércoles. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, Súper. Entonces, les comparto pantalla al tiro y vamos a ver el ejercicio que estábamos haciendo en la clase pasada. Teníamos por acá este ejercicio y era las orientaciones de esta práctica de formulario número 5. Habíamos leído las orientaciones, pero ¿qué ventaja les da? Que una vez que ustedes lean las orientaciones y sepan la idea general de lo que nos está diciendo acá, hasta la pregunta 5, cuando nosotros nos vamos al Excel, vamos a ver que allí tenemos cada una de las preguntas que nosotros necesitamos y no tenemos que quizás estar yendo tanto al PDF. Entonces, nos vamos al Excel, habíamos hecho acá. ¿Y qué es lo que hicimos inicialmente en este ejercicio? Pues, una vez que nosotros agregáramos valores acá, lo íbamos a insertar acá. Habíamos hecho la subrutina, no habíamos agregado nada, no probamos nada. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí en este proceso? Nosotros estamos, por algunas dudas que me preguntaron, nosotros lo que hacemos acá es insertar un registro en la base de datos. Estamos agregando un registro en la base de datos. ¿Y qué es un registro? Pues un registro es cada una de las filas que se encuentren en esta tabla que tenemos acá. Cada fila con valores va a representar un registro en esa tabla. ¿Ya? Es eso a lo que se refiere con registro. Por tanto, si nosotros lo que estamos haciendo es escribiendo valores acá e insertándolos acá, estamos agregando registros en nuestra tabla. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Vamos a agregar uno nuevo, vamos a probar lo que hicimos, yo no cambié nada, no modifiqué nada. Detalle, vamos a poner compra de pan, por ejemplo. Acá decimos que es parte de la comida, el precio decimos que fueron 5.000 pesos. Vamos a decir que pagué en efectivo y vamos a registrar pago. Y vamos a ver qué fue lo que nos pasó en este caso. Parece que no agregué correctamente. Vamos a ver qué nos pasó. Registramos, vamos, no recuerdo si asignamos en registrar pago, y vamos a probar a ver si nos sigue dando el mismo error. Y acá. Vamos a ver qué nos está pasando por acá.
y probamos nuevamente. Y vamos probando F8. Y evidentemente ahora sí nos está funcionando y nos dice registro exitoso. Verificamos. Ahora vamos a poner acá para que no... Verificamos y efectivamente nos ha agregado un registro en la tabla. ¿Qué es lo que había pasado? Que se me había ido un puntico aquí delante, ¿sí? ¿Ven? Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y ya vamos quizás viendo elementos de la tarea. En la tarea les dicen que deben agregar un registro en la base de datos, en la tabla que ustedes tienen, en la tabla esa que vimos para el primer certamen, que ustedes subieron además a Aula, que la gran mayoría lo subió a Aula. En esa tabla ustedes, si necesitan hacer alguna modificación, algún cambio, lo pueden hacer en función de mejorar para hacer esta tarea. Cuando le dicen agregar un nuevo registro y que deben utilizar una función, es que en el momento que nosotros vamos a agregar, nosotros debemos llamar a una función. Miren, en este caso nosotros, por ejemplo, estamos llamando a una función para obtener la última fila. Pero es aquí, digamos que no funcionaría tanto, porque lo que quieren es justo al momento de agregar. ¿Y a qué se refiere aquí? Nosotros vimos en una clase antes de salir de vacaciones, estuvimos viendo cuando agregábamos, era una orden de compra. En esa orden de compra, se recuerdan que nosotros teníamos por acá unos formularios y acá teníamos la tablita, íbamos agregando de acá para acá. Pero al momento de nosotros agregar, hacíamos un descuento y le aplicábamos un descuento al producto que nosotros estábamos agregando. Entonces, ahí nosotros habíamos creado una función para aplicar esos descuentos y utilizarla en el momento de insertar. Entonces, en ese caso, estamos llamando a una función en el momento de agregar un nuevo registro. Ese video también está en Aula, están disculpen, yo les puse el link que les sirve, les es de gran ayuda y además el que se hizo en el paralelo 102, que también utilizaban funciones en el momento de insertar que era relacionada con la AFP. Ambos ejercicios le ayudan mucho para la solución de la tarea. Ambos ejercicios se hicieron entre dos clases. Yo lo que hice fue unirles el video y crearles un único video con la solución completa del ejercicio para que lo tuvieran en un único video, pero pueden verlo tanto en las clases como en ese ejercicio. ¿Sí? Entonces, ya ahí vimos parte de la tarea y vimos esta solución. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Dudas, muchachas, muchachos? No, profe. Entonces, nos vamos hacia la pregunta 3. ¿Ven? Tenemos acá las preguntas, no tenemos que ir tanto al PDF a leer porque las tenemos acá por sección. ¿Qué nos dice? Acá debe definir la función getTotal, que el objetivo es obtener el monto total aportado por todos los participantes de la hoja que está en la base de datos. Es el total, vamos a leer bien, es el total gastado. Esta función recibe como parámetro una hoja, que es donde se encuentra, donde ustedes van a calcular eso, un entero que va a representar la fila desde donde se va a comenzar a sumar los aportes, y otro entero que representa la columna donde están registrados los gastos y la cual será recorrida. Y va a tener como valor de retorno la suma de los aportes hechos por todos los participantes, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso, que es la suma de todos los participantes. Básicamente va a ser un total de todos los valores que yo escribo aquí. Recuerden que al final estos valores nosotros no vamos a saber cuántos son, porque nosotros vamos a seguir agregando valores acá. Vamos a agregar para tener más, para después probar. Vamos a poner, por ejemplo, a Liliana, que se encargó de el traslado. El traslado está relacionado con transporte y gastó 50.000 pesos. ¿Ya? Y pagó con tarjeta de débito. Registramos pago. Vamos a agregar a Tinoki, que se encargó, vamos a ver,
de darnos el tour. Fuimos a la nieve, no sé. Y recorrido por la nieve. Y se gastó 40.000 pesos. Y pagó, vamos a ver, con tarjeta de crédito. Calcular, disculpen, todavía. Registrar pago. Y tenemos acá varios, pusimos 2 veces, vamos a borrar porque teníamos el botón asociado al mismo registro, ¿ya? Tenemos 3 de momento, ¿sí? Ahora vamos a crear nuestra función. ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es lo primero que debemos agregar? Si vamos a agregar una función, ¿qué hacemos? ¿Me ayudan? Ayúdenme con la función. ¿Cómo creamos esta función en base a los elementos que nos están diciendo por acá? ¿Qué es lo primero que escribo para crear una función? La subrutina o la Mm, función. Muy bien, function. Acá nos están dando ya que la función se llama getTotal. Y ahora, ¿qué hacemos? Díganme qué yo escribo ahí dentro ahora. Los parámetros. Ya, muy bien. ¿Y qué parámetros nos están diciendo que tenemos que crear en esta función? ¿Sí? Que vamos a crear, básicamente vamos a traducir al código lo que nos están diciendo acá. Entonces, ayúdenme. Lo que están diciendo acá, nosotros vamos a traducirlo ahora a este código que tenemos acá. ¿Qué yo pongo dentro de esos paréntesis? Hoja F y C. Ajá, pero ¿cómo lo pongo? ¿Así, hoja, F y C? ¿Solo así o falta algo? ¿Qué yo debo poner cuando yo agrego un parámetro dentro de una función que yo tengo además que definirle? Profe, hay que ponerle que es string, ¿o no? Muy bien, Pedro. Tenemos que string para hoja, ¿no es así? Entonces nosotros pues ponemos as string. ¿Qué más? ¿F de qué tipo es? Integer. Muy bien, as integer. Y C, ¿y C qué es? También integer. Muy bien, integer. Ya definimos, me faltó el as, ya definimos los parámetros dentro de nuestra función. ¿Qué más nosotros nos falta por poner aquí, en esta primera línea de la función? ¿Qué más nos está faltando a nosotros poner acá, en esta primera línea? Nosotros definimos en la primera línea de la función los parámetros, los nombres de los parámetros de entrada y su tipo de dato. Tipo de datos, pero de salida, ¿o no? Muy bien, Liliana. El tipo de dato de salida o tipo de dato de retorno. Y en este caso, ¿qué tipo de datos ustedes creen que sean? Profe, me complica saber cómo puedo saber eso. Ya vamos acá. Muy bien, mira. Vamos a leer acá. Ya nosotros hicimos esta primera parte que nos está diciendo, esta función recibe como parámetro. Ya esto nosotros lo hicimos. La hoja es un texto y si es un texto es string, como nos dijo Pedro. F es un entero, si es un entero, es un integer, ¿vieron? Yo lo único que estoy es traduciendo de acá hacia acá. Y C es un entero, por tanto es un integer. Ahora vamos al valor de retorno. ¿Y qué nos está diciendo? Que esta función debe devolver la suma de todos los valores. Vamos a ver. Acá tenemos los valores que al final nosotros vamos a sumar. Vamos a pensar que este 50.000 es 50.010. 50.000.5. Vamos a ver si me lo toma.
Cuando yo sume aquí, el tipo de dato que yo voy a obtener, ¿qué ustedes creen que sea? ¿Un número con coma o un número sin coma? Sin coma. Ya, si yo tengo estos valores que tengo acá, miren, lo puse para que lo vean un poquito mejor, y yo voy a sumar todos estos valores, yo los voy a obtener un número con coma o sin coma. Con coma. Muy bien, y un número con coma, ¿cómo nosotros lo llevamos a la programación? ¿Qué? Muy bien. Entonces yo pongo as double. ¿Por qué yo pongo? Yo no necesito venir acá y mirar. Yo asumo que me pueden eventualmente en algún momento entrar un valor con coma. Entonces yo, para evitar que me dé errores, yo uso el double. Más allá de que, por ejemplo, yo siga con mis valores sin coma, más allá de que mis valores estén sin coma, lo que yo estoy viendo ahora, yo puedo asumir que el usuario me entra un valor con coma. Entonces yo tengo que ver el caso más amplio, porque es algo que yo no voy a, ¿cómo se llama? No voy a controlar. Yo no voy a controlar lo que el usuario va a escribir. ¿Entiendes? Entonces, como yo no controlo eso, yo me voy, digamos, para un tipo de dato que abarque al otro. Y el integer es, digamos que es, para que lo entiendan, el integer me va a abarcar menos valores que el double. Entonces, para evitar eso, el double incluye al integer y yo lo uso como double entonces. Entonces, resumiendo, para nosotros definir una función, y es importante, la clase, en la primera clase donde nosotros vimos funciones, en el Excel de esa clase, en la primera hoja de ese Excel, hay un resumen de funciones, un resumen corto que los ayuda a ustedes a crear las funciones, más allá de que también les subí la PPT, pero ahí en el Excel tienen el resumen. Entonces, cuando nosotros creamos una función, tenemos que crear los parámetros de entrada. En este caso que nosotros estamos haciendo el ejercicio, que nos están orientando un ejercicio, nosotros vamos a traducir lo que nos están diciendo al ejercicio. ¿Qué se refiere con traducir? Que nos van a decir, mira, yo quiero que esta función tenga tales parámetros de entrada y tal tipo de valor de retorno. En el ejercicio de la tarea, voy a ir ahí para que vaya, para ir ayudándolos con la tarea, en el ejercicio de la tarea, ustedes tienen que ser capaces de definir, de crear esos valores de entrada. Nadie les va a decir su función va a tener este y este valor de entrada, sino que ustedes tienen que ser capaces de saber qué valores ustedes van a necesitar, ¿ya? Pero en este caso en concreto que estamos viendo, básicamente, vuelvo y les repito, traducimos de acá hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener sí o sí una función? Los valores de entrada, los parámetros de entrada. No necesariamente todas las funciones tienen parámetros de entrada, pero sí la gran mayoría. Parámetros de entrada, ¿sí? As though se puede poner aunque sea texto o No, entero también, o solamente si va a ser un número con coma. solamente si va a ser un valor numérico, ¿ya? De precios. Puede ser precio, puede ser cualquier otro tipo de valor numérico. De hecho, para precio está el currency, pero ese es más específico. Digamos que el double es más general. Si nosotros no sabemos si el valor que va a retornar nuestra función es con coma o sin coma, si no sabemos eso, asumimos que es con coma. ¿Ya? Porque los valores con coma incluyen los valores sin coma y no viceversa. Si yo pongo un tipo de dato que es sin coma, no me va a incluir a los valores con coma. Bueno, ¿Entendiste ahí? gracias, profe. Sí. De nada. Entonces, la función, que es importante, ya definimos estos valores de entrada. Disculpen que me tardé aquí, pero vi que hubo sus problemas. Sus valores de entrada con el tipo de dato. Recuerden, el tipo de datos, los fundamentales que nosotros hemos visto. String, hemos visto integer, hemos visto double, hemos visto boolean, es para los que son verdadero y falso, los que son true o false, ¿ya? Hemos visto currency, pero realmente lo usamos poco. Y creo que de momento ningún otro, ¿ya? Entonces,
En este caso, esos son los tipos de valores de entrada. Y ahora, que además debemos poner el tipo de dato de valor de retorno. Ya nosotros sabemos que nos va a devolver un valor numérico. Ahora, como toda función, se recuerdan que, digamos que tenía 3 partes en la que nosotros creábamos, esto es cuando creábamos la función, esta es la primera parte. Vamos a poner acá primera parte para que no se les olvide. La segunda parte de nuestra función, es cuando nosotros creamos la variable que va a guardar el valor de retorno. Entonces, si mi función me devuelve un tipo de datos de tipo double, la variable que yo voy a crear, ¿de qué tipo es? ¿De qué tipo yo tengo que crear esa variable? As integer. No double, efectivamente, porque tiene que ser tal cual este valor de acá. Entonces nosotros decimos din resultado as double. Fíjense, din resultado as double. La variable, vamos a poner por acá, variable del mismo tipo de dato que el tipo de dato de retorno de la función. ¿Ya? Esa es mi segunda parte. Y mi tercera parte, para que no se me olvide, y ahí lo voy poniendo, vamos a ponerlo por acá, y la tercera parte es cuando yo retorno ese valor. ¿Y cómo yo retorno el valor de una función? ¿Cómo yo retorno el valor de una función? ¿Cómo hace que ese valor que yo calculé en la función, yo lo pueda devolver para después utilizarlo? Eh, Recuerda, ¿sí? si no me equivoco, es el nombre de la función get total es igual al resultado. O si no, era red. Muy bien, Pedro, muy bien. Nombre de la función igual a la variable que yo acabo de crear. ¿Ya? Lo pongo entre paréntesis. Nombre de la función tal cual. Vieron que yo copié y pegué, porque a veces es un errorcito y no le funciona. Nombre de la función igual a la variable con el resultado final. ¿Ya? Fíjense que miren, tengo casi armada mi función, pero de momento mi función no hace nada todavía, ¿no? Porque no me suma lo que me tiene que sumar todavía, pero ya yo tengo las partes de la función. Miren cómo yo voy dejando los espacios y ahora yo voy a programar aquí adentro. Y vamos a buscar el algoritmo. Llamamos, digamos, que el esqueleto de mi función. Las partes que no se me pueden olvidar de mi función y que son muy, muy importantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Recorrer ahora esta tabla e ir sumando estos valores. Si yo tengo que recorrer una tabla e ir sumando valores, ¿qué algoritmo es el que yo debo seguir? El algoritmo, defínanme, díganme el algoritmo, profe, yo voy a hacer esto y esto. No me digan cómo hacerlo de momento, sino qué es lo que hay que hacer que me permita a mí ir sumando estos valores. Eso lo hemos hecho ya varias veces. Es el mismo, al final es el mismo algoritmo cada vez que nosotros necesitemos hacer esto. Entonces, ¿qué yo voy a necesitar para recorrer esta tabla? ¿Cómo yo lo hago? ¿Qué usamos para recorrer la tabla? Do what? Muy bien, vamos a usar un do while que nos permite a nosotros recorrer la tabla. Ya sabemos que vamos a recorrer la tabla. Estas dos clases sobre todo es para que ustedes trabajen más, así que todas las cositas que le pregunten, hasta que no me respondan no voy a seguir, para que ir trabajando entre todos. Ya, vamos a recorrer la tabla, muy bien. ¿Y qué vamos a ir haciendo cuando recorremos la tabla? ¿Qué tenemos que hacer?
ya sabemos que vamos a recorrer la tabla. Ahora lo que queremos es sumar estos valores. ¿Cómo sumamos esos valores? Vamos a ver el algoritmo manualmente. Nosotros vamos a recorrer la tabla y en cada iteración voy a poner acá, esta es la primera iteración, esta es la segunda iteración y esta es la tercera iteración. Entonces, en la primera iteración, ¿cuál es el valor de esa suma? Voy a poner acá suma. ¿Cuál es el valor de esa suma en la primera iteración? $5,000. ¿Cómo? 5,000. 5.000. Muy bien. Esa es la primera iteración, es decir, que el ciclo recorrió una vez. En la segunda iteración, ¿cuánto es el valor de esa suma? 55. 55.000. Muy bien. Y en la tercera iteración de esa suma, de ese ciclo, disculpen. 95. Muy bien, 95.000. ¿Y qué es lo que yo estuve haciendo? Pues yo estuve acumulando en esta variable. ¿Qué es lo que yo estuve acumulando? Fíjense, suma, suma que yo escribí aquí es una variable. En esa suma, yo estuve diciendo básicamente suma va a ser igual al valor que yo tenía inicialmente. ¿Por qué me dio 5.000? Porque esta suma era inicialmente igual 0. Ya, porque si no, 5.000 yo no podía haberlo sumado, ¿no? Me hubiese dado otro valor. Entonces, básicamente yo estoy diciendo suma es igual a suma más el valor del range de la columna E, ¿cierto? De la columna E asociado ¿a quién? A la fila, que en este caso vamos a poner a fila 2, para que vean, no vamos a usar tantas variables. Asociado a 2, si se fijan, es el valor de la fila 2. Este de acá va a ser lo mismo, suma es igual, pero ahora al valor de 3. Y este que tenemos acá es lo mismo, lo que hicimos fue lo mismo, lo que ustedes fuimos haciendo, sumando. ¿Por qué? Porque siempre en suma, recuerden que aquí en suma yo guardé 5.000, ahora suma, que fue lo que yo hice, actualizarlo con el nuevo valor, por tanto sigue siendo la misma, sigue siendo esto mismo que tenemos acá, y aquí lo que hice fue actualizar el valor de suma, y suma al final me queda con este número. Si nosotros queremos llevar esto más allá, y porque no vamos a estar poniendo un 2, un 3, vieron que yo estuve modificando, yo puedo decir ahora que este 2, miren, vamos a ponerlo para acá, este 2 de acá, ahora yo digo que es una variable que se llama fila, ¿ya? Y en todos casos me va a quedar lo mismo, va a ser una variable que se llama fila. Ahora, esa variable fila, en cada momento yo tengo que estar diciéndole fila es igual a fila más 1. ¿Para qué? Para que aquí ahora sea un 2, aquí después sea un 3 y después aquí sea un 4. ¿Entendieron qué fue lo que hice? ¿Entendieron aquí el procedimiento que yo seguí? ¿Lo entendieron? Sí, profe, claro. Entonces, vamos ahora a la programación. Eso mismo que nosotros vamos a ponerlo, la pantalla dividida, para ver eso que hicimos. Ya me dijeron que es un ciclo, por tanto, nosotros vamos a hacer un while. El while de nosotros, recuerden, como tiene también 3 partes, ¿ya? Vamos a cerrar por acá. El while también tiene 3 partes. La primera es donde yo creo la variable y la inicializo. ¿Qué sucede? Que nosotros aquí ya tenemos esa variable fila, ya la tenemos por acá, nos las están dando. Entonces nosotros no podemos modificar su valor aquí dentro, porque si modificamos el valor, nos va a cambiar ese valor inicial que ella viene y no podemos hacerlo. Únicamente la vamos a cambiar dentro del ciclo. Por tanto, ese primer paso del ciclo ya lo tenemos hecho. Vamos al segundo paso del ciclo, donde nosotros creamos nuestro do while. Creamos el do while. Como siempre lo creamos, decimos cells. Ahora, fila, porque nosotros, una F.
fila, nosotros no sabemos en qué fila es la que nos están pasando y tampoco sabemos la columna. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí fila, coma, columna, punto value, distinto de vacío. Y para que no se nos olvide, cerramos el ciclo. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene de interesante además este ejercicio? Que nos están pasando una hoja. Nosotros no sabemos en qué hoja vamos a calcular esto. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Agregamos aquí delante sheet, le ponemos hoja, que es el valor que nos va a entrar como hoja, punto, y aquí ya nos queda en la hoja que nos va a pasar en esa función y va a comenzar en la fila y la columna que nos pasen como parámetros. Fíjense que lo que yo estoy usando son los parámetros de entrada. Hasta acá, ¿todo bien? ¿Van conmigo? Todo bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos dimos cuenta que, y la creamos acá, que tenemos una variable que vamos a ir sumando. Y esa variable es al final la que nos va a dar el resultado final. ¿Creen ustedes que yo tenga que crear una nueva variable o uso la que ya tengo? Fíjense que acá suma, el resultado final de ella es el resultado que me va a devolver mi función. ¿Ya? Entonces, esa variable ya yo la tengo creada o debo crear una nueva. ¿Crear una nueva? Y podemos crear una nueva, pero después tendríamos igual que ese valor asociárselo a esta variable. Entonces ya nosotros aquí tenemos la variable que queremos devolver. ¿Ya? ¿Entienden? Y aquí nosotros tenemos la variable que nos va a guardar ese resultado final. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Decir suma es igual a 0, por tanto nosotros aquí ahora vamos a decir resultado. Fíjense que yo estoy haciendo básicamente la traducción de ese algoritmo. Resultado igual a 0. ¿Ya? Y ahora yo voy, esto que tengo acá, o mejor dicho, esto que tengo acá, lo voy a llevar a traducirlo para acá. Fíjense que va a ser lo mismo. Resultado, con otro nombre, pero va a ser lo mismo. Va a ser igual a resultado más... Ahora, como yo pongo el range fila, ¿qué sucede? Que acá no es conveniente utilizar el range. ¿Por qué? Porque a mí el usuario me pasa la fila como número. Entonces, si yo lo hago tal cual lo tengo aquí, vemos que, disculpen, la columna como número. Si lo pasamos así tal cual como lo tengo aquí, la columna es una letra. Entonces, para no complicarnos en ese caso, ¿qué es lo que yo digo? Tengo que utilizar esto mismo que tenemos acá porque es la hoja. ¿Ya? Vamos a utilizarlo por acá. La fila es esa y la columna la que nos pasen. ¿Ya? Vamos a asumir que el usuario nos está pasando, porque no nos dicen, nos pasa exactamente el número de esta columna, no el número de la tabla, sino el número de la columna que al final nosotros vamos a sumar. Y no tenemos que hacerle nada más. ¿Qué nos faltaría en nuestro ejercicio? ¿Cuál es el otro paso que nos permite que nuestro ciclo se detenga y que por supuesto nos vaya recorriendo cada una de las filas? ¿Qué nos está faltando? Miren, ¿Fila ya más nos... uno? Muy bien. En este caso, ¿qué es lo que nos está faltando? F es igual a F más 1. Y ya nosotros terminamos nuestro algoritmo, porque ahora ese resultado que tenemos acá, que es el que nos va a devolver ese 95.000, miren, ya lo tenemos aquí. Ya habíamos escrito, cuando creamos la función, ya lo habíamos escrito. Y terminó nuestro algoritmo. ¿Alguna duda, muchachas, muchachos? ¿Dudas? No. Vamos a probarlo. Como es una función, nosotros podemos probar a ver si nuestra función funciona directamente aquí en el Excel. Recuerden, vamos a ponerlo por aquí mismo. Llamamos aquí a la función como nosotros llamamos a la suma, al promedio y a todas las demás. Nosotros llamamos aquí a la función que nosotros creamos. ¿Cómo se llama? Get total. Mírenla acá. Get total es lo primero que le pasamos, el nombre de la base de datos.
como es un string, lo paso entre comillas y digo base datos, punto y coma, ¿cuál es el otro valor que yo le paso? El número de la fila. ¿En qué fila comienza? En la fila 2. Punto y coma, el número de la columna. ¿En qué columna es la que yo voy a sumar? Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a probar. Y efectivamente, miren, nos dio 95.010. Recuerden que ¿por qué 95.010? Porque acá teníamos un valor que moneda, 2 valores decimales y teníamos un 10 por acá. ¿Se recuerdan? A pesar de que estaba, para que se viera sin coma, ese valor existía y miren acá nos dio ese valor. ¿Dudas? No, profe. Liliana, no entendí la pregunta que me hiciste por el chat. Profe, es que no recuerdo para qué servía el value. Ah, ya. El value, porque cada una de estas celdas, las celdas, van a tener diferentes propiedades asociadas. Las propiedades son cosas que nosotros le vamos a asociar a una celda. ¿Ya? Recuerden que en la celda nosotros, por ejemplo, si yo digo clic derecho en esta celda, yo le puedo, por ejemplo, dar un formato y yo le puedo dar un color de relleno. Entonces, ese color de relleno que yo estoy haciendo ahora, como clic derecho y seleccionando, yo también lo puedo hacer desde la programación, ¿ya? Y eso es una propiedad. Y otra propiedad que, aunque nosotros digamos que cuando estamos trabajando directamente con el Excel, explícitamente no la vemos, es el valor que está en esa celda. Entonces, cada cosa que esté escrita en esta celda, para yo poder obtener ese valor, ya sea obtenerlo o escribirlo, yo a esa celda le tengo que decir, mira, lo que yo quiero ahora de la celda es el valor, yo no quiero ni el color, ni el color de fondo, ni el tipo de letra, ni el tamaño de letra, que son otras propiedades. Yo en ese momento lo que quiero es el valor. Y es eso, nosotros lo hacemos ¿con quién? Con el value, que va a estar asociado, entonces le decimos en esa celda, lo que yo quiero leer es el valor, no es el color de fondo, no es el texto. ¿Entendiste ahí? Sí, profe, muchas gracias. Es eso. Igual a veces, en muchas ocasiones, si no le ponemos el value igual funciona por defecto, pero acostúmbrense a ponerlo, ¿sí? Ahora terminamos, estos son tipos de datos, déjenme ponerlo por acá, tipos de datos que nosotros usamos en las funciones. También está el long, que es para valores aún más grandes que el double, lo pueden usar también. Y nos vamos ahora, fíjense que dice fin de la función getTotal, nos vamos ahora a la pregunta 4. ¿Y qué nos está diciendo la pregunta 4? Debe definir una función, vamos a definir otra función que se llama getAporte. El objetivo es obtener el total aportado por una persona, ¿ya? En este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Total entre todos los participantes. Ahora vamos a agregar, vamos a pensar, por ejemplo, vamos a agregar un ejemplo, vamos a poner a Tinoki con los bebestibles y que nos pongan compra de la bebida. Vamos a ver que nos va a aparecer y gastó 30.000 pesos y en este caso pagó en efectivo y vamos a registrar pago. Vamos a ver que ahora tenemos 2 registros con el mismo nombre. 2 registros, 2 filas en nuestra base de datos con la misma persona. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Decir, Aneli 5.000, Liliana 50.000 y Tinoki 70.000. Eso es lo que queremos hacer con esa función. Por eso es importante igual entender que nos dicen las funciones antes de nosotros comenzar a resolverla. Por eso yo les digo, usen el tiempo que necesiten para entender el ejercicio, encontrar ese algoritmo y luego para programarlo va a ser más rápido. Fíjense que acá, ¿cuál fue nuestro algoritmo al final? Esto de aquí dentro. Y eso de ahí, en el momento que lo entiendan, lo hacen en 2 minutos. Pero lo importante es haber entendido antes qué es lo que vamos a hacer.
Entonces seguimos con esta función. Obtener el total aportado por una persona, es decir, a partir del nombre, desde la hoja base de datos, y esta función va a recibir como parámetro el nombre de la persona, la hoja y la fila. Y va a tener como valor de retorno la suma de todos los aportes de esa persona en particular. Entonces, manos a la obra. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para crear esta función? ¿Cuál es la primera palabra que escribo para crear la función? Función. Function. Muy bien. Y ahora entre paréntesis, ¿qué pongo? ¿Qué pongo entre paréntesis? ¿Quién me dice? Nombre, profe. Nombre. ¿Y qué más pongo con el nombre? As string. String. Muy bien. As string, no se nos puede olvidar el as, recuerden. As string, coma, ¿qué más? Hoja. Hoja. Profe, Hoja. ¿y la hoja qué tipo de dato es? ¿Qué tipo de dato es el nombre de la hoja? Si es un nombre. As ¿Sí? string. Muy bien. As string es igual que la función anterior. El nombre de la hoja es un nombre, es un conjunto de caracteres, por tanto es string. ¿Y qué nos está faltando? Fila. Fila. ¿Qué escribo? Integer. As integer. Recuerden que no nos puede faltar el as, ¿sí? ¿Y qué escribo al terminar los paréntesis? Valor de retorno. ¿Y qué tipo es el valor de retorno de esta función? As though. Muy bien, Liliana. As though. Y acá tenemos creada la firma de la función. Doy enter. Function, claro, y si no le pongo el nombre a la función. Function que nos está diciendo que se llama getAporte. Doy enter y tenemos la función creada. Y vamos a hacer el mismo procedimiento al anterior. Primer paso. ¿Cuál era el primer paso? Disculpen, el segundo, porque ya hicimos el primero. ¿Cuál era el segundo paso? Lo acabamos de hacer. ¿Cuál era el segundo paso al crear una El función? nombre de la función igual a... ¿A qué? Profe, hay que crear primero la variable. Entonces, ese que me acabas de decir es parte de cuál del tercer paso. Y fíjense cómo te diste cuenta que algo faltaba. Por tanto, el tercer paso es ese. Lo primero que tenemos que hacer es crear la variable que nos va a devolver el resultado. Fíjense que yo pongo acá resultado. ¿Y de qué tipo de datos es esta variable? Though. Doble. Muy bien, es de tipo double porque es el mismo tipo de datos que tenemos por acá. Y el tercer paso que nos estaba diciendo Liliana, donde yo pongo getAporte, va a ser igual a resultado. Fíjense que ya tenemos, esto fue lo primero que también hicimos en esta función. Ya tenemos creados aquí la estructura de nuestra función para que no se nos olvide. Profe, ¿Sí? no pasa nada si usted utiliza la variable resultado como más de 2 veces. Muy buena pregunta. No, no pasa nada porque fíjense que yo también aquí utilicé hoja porque las variables que yo uso dentro de una función van a tener vigencia únicamente dentro de esa función. Ah, ya. O sea ¿Ya? que sí se puede repetir cuantas veces quiera. Cuantas veces quiera, siempre que estén dentro de una función o de una subrutina. Bueno, gracias, profe. Existen, de nada, existen variables, pero esas no las vimos, que se llaman variables globales, que sí yo las defino fuera de las funciones y va a ir cambiando su valor cada vez que yo las utilice. Pero esas no las vimos, ¿ya? Pero sí existen. No puedo decir que siempre va a ser de ese caso, pero esas no las variables que nosotros vimos
van a tener vigencia, digamos que su tiempo de vida únicamente va a ser dentro de esta función. Cuando yo salga de la función, estas variables dejan de existir. ¿Ya? Recuerden que la variable es un pedacito en la memoria de nuestro computador. En esa memoria RAM que ustedes oyen que dicen, la RAM es de tantos gigas. En esa memoria RAM, en esa RAM de ese computador, esta variable que yo estoy creando, cuando yo llame a la función, va a ocupar un pedacito de esa RAM. Y cuando se acabe la función, cuando se cierre la función, se elimina de la RAM. Por eso es que está viva únicamente en el momento que se está ejecutando. No se guarda de forma indefinida, sino de forma temporal en la RAM. Ya esto es para de conocimiento general, sepan cómo es que va a funcionar. Nos vamos para acá, para el ejercicio. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Ahora nosotros, ¿cuál es nuestro algoritmo? El mismo con algunas modificaciones. ¿A qué me refiero con el mismo? Que tenemos que volver a recorrer las filas. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a sumar todos los valores o qué valores vamos a sumar? ¿Quién me dice? Nuestro algoritmo ahora nos va a dar el valor que gastó determinada persona. Entonces, ¿cómo yo sumo los de esa persona nada más? ¿Tiene que ir como validando los datos o no? Muy bien. ¿Y cómo yo hago esa validación? Muy bien, esa es la idea. Ahora, ¿cómo yo haría esa validación? ¿Qué estructura, qué cosa de la programación yo utilizo para validar esos datos? ¿No es con punto value? Sí, no. Lo tenemos que usar, muy bien, pero ¿qué me permite a mí decir que me sume únicamente este nombre? ¿Cómo yo sé cuando yo encuentro ese nombre? Recuerden que ahora nosotros lo estamos mirando y somos capaces de sumarlo a mano, por decirlo así, pero nosotros tenemos que darle al computador las herramientas para que lo haga. Y ustedes, vamos a copiar y pegar para hacerlo, vamos a suponer que nosotros tenemos todo esto y ya está un poco más largo, ya no podemos hacer la cuenta esa rápida que había hecho la profe a mano. Ahora, aunque ustedes no se den cuenta, si vamos a calcular los valores de análisis, aunque ustedes no se den cuenta qué es lo que ustedes están haciendo, yendo fila a fila y dicen, análisis, acá no, acá la encontré de nuevo, sumé este valor al anterior. ¿Y qué es lo que están haciendo si yo sé que el nombre que yo introduje es Aneli y es el que yo estoy buscando? Internamente, ¿qué está haciendo su vista y su cerebro? ¿Qué ustedes creen que estén haciendo? Recorrer la tabla. Estamos recorriendo la tabla y en cada fila, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo yo sé que llegué al nombre que yo quiero? Profe, se ocupa índice. No precisamente, no precisamente. Coincidí. No, porque vamos a programar ahora directamente, no vamos a utilizar esas funciones de Excel, sino que vamos a programar y en este caso no nos haría bien porque en ese caso, recuerden que el índice al final busca por un valor y aquí tenemos el nombre repetido varias veces, entonces igual no nos funcionaría. Es más no es un índice, si estamos sumando, vimos una función, básicamente es lo que vamos a hacer, vimos una función para sumar, siguiendo determinado... Sumar sí, muy bien, entonces sumar sí es lo que nosotros, no vamos a usar el sumar sí, sino que nosotros vamos a programar ese sumar sí, y si nosotros lo vamos a programar, al final ese sumar sí, ¿qué es lo que hace? Es que quiero ver cómo los llevo a que me digan lo fundamental casi de este algoritmo que difiere del algoritmo anterior. Porque el algoritmo anterior sumaba todos estos valores. ¿Ya? Ahora me va a sumar
únicamente los valores asociados a uno de los nombres que yo agregue. Entonces, ¿cómo yo sé que acá es el nombre que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que yo dije para saber que es el mismo nombre? Digamos que la respuesta lo tienen en ese sumar sí. ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo sé? Vamos a ver, el nombre, vamos a usar variable que yo quiero sumar es ese nombre. Yo quiero sumar esos valores. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir para sumar ese nombre? Para sumar los valores asociados a ese nombre, yo tengo que decir nombre, que es la variable, es igual a range en la columna A, lo unimos aquí a fila, porque ya sabemos que estamos recorriendo. Y si eso pasa, suma, si no, sigue de largo. Entonces, a esto que yo estoy poniendo acá, ¿qué le está faltando? Si yo lo llevara a la programación, ¿qué le está faltando a eso? ¿Un sumar sí? ¿O no? Nosotros vamos a programar ese sumar sí. Pero como yo sé que a esta estructura es que si les digo la palabra, les estoy dando el resultado, les estoy dando la respuesta, ¿cómo yo hago para que si estos valores sean iguales, sumen? Si no, siga de largo. Profe, ¿podría ser un if? No. Muy bien, un if. Entonces yo tengo que recorrer usando un if. Si los nombres son iguales, suma. Si no, sigue de largo a la siguiente fila. ¿Ya? Por eso les decía, la respuesta está en el sumar sí. Sumar sí. Entonces, sí, lo que ahora lo íbamos a hacer al revés. Si los nombres son iguales, vamos a sumar. Entonces ahora, teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a nuestro algoritmo. ¿Cuál es el algoritmo? Miren, nosotros podemos, si quieren, pueden copiar y pegar esto que tenemos acá. Miren, vamos a copiarlo y pegarlo. Si ustedes quieren, es lo mismo vamos a recorrer la fila. En este caso, ¿qué es lo que va a cambiar? Fíjense que yo tengo aquí la hoja, tengo la fila, pero no tengo la columna. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Directamente escribo la columna. ¿Y en qué columna empieza? En la columna 2, ¿ya? Pero todo esto lo tenemos igual. ¿Qué es lo que nosotros vamos a sumar? Vamos a seguir sumando. En este caso quitamos la C y le ponemos la columna. Déjenme ver en cuál es la que sumamos. Columna 1, 2, 3, 4 y 5. Ponemos acá columna 5. Pero antes de nosotros sumar, porque si lo dejamos así, estamos sumando todos los valores. Antes de nosotros sumar, ponemos un if. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Si el valor que se encuentra acá, miren, el mismo valor, incluso en la columna 2, porque la columna 2 es la que tiene los nombres, si el valor que se encuentra ahí es igual a quién, al parámetro de entrada de la función. Miren aquí el parámetro de entrada de la función. Es igual a nombre, then, y terminamos acá y ponemos un en if. ¿Y por qué yo pongo el en if? El en if delante de esta suma, porque esta suma siempre, es decir, la fila siempre va a recorrer, ¿sí? El ciclo siempre tiene que recorrer, entre o no entre a sumar, porque si no, se va a quedar ahí indefinido nuestro ciclo igual, porque no siempre va a sumar. Ahora acá, ¿qué es la diferencia? Que aquí dice fila y aquí dice una F, yo tengo que cambiar, fíjense, yo voy a cambiar fila. ¿Ven? Como yo estoy reutilizando código, ¿por qué? Porque esto nos ayuda a nosotros, muchachos, a ser más rápidos en un certamen. ¿Ya? Y es el mismo algoritmo en el momento en el que yo supe que para sumar yo tenía que recorrer esta fila, e ir sumando, pero con la diferencia que tenía que usar un if. Lo único que yo agregué fue un if. ¿Ya? Guardamos y vamos a probar si funciona nuestra función. Venimos
Y aquí decimos es igual a get aporte. ¿Qué es lo que le pasamos primero? El nombre. Vamos a pasar el nombre. Anelis. Vamos a pasar la hoja. También es string. Se llama base datos. Con mayúsculas. Fíjense que tengo que ponerlo tal cual. Y la fila decía que era la fila 2. Y algo me pasó. Ajá, yo sé lo que pasó. Mi ciclo, déjenme cerrar el Excel, porque mi ciclo va a estar indefinido. Vamos a cerrar el Excel. El ciclo va a estar indefinido. ¿Por qué? Porque no le cambié el nombre cuando dije fila es igual a fila más 1, siguió con el F más F. F, y ahí ahora les muestro. Si no cerraba, para que vean los errores que dan y la solución, ¿cuál es? Cerrar el else, porque si no, ahí se van a quedar todo el tiempo. Vamos a programador. Vamos a ver si guardo todos los cambios. Sí, porque yo había guardado antes. Estamos en donde. Pregunta 4. Fíjense que acá, ¿qué es lo que he pasado? Yo cambié este fila, lo cambié acá, lo cambié acá, lo cambié acá, pero no lo cambié acá. Por tanto, mi ciclo va a estar indefinido y nunca se va a detener. Y por eso es el error que me dio, que vieron que el Excel se quedó así pasmado. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que decimos? Fila es igual a fila más 1. Eso es lo que pasa cuando el ciclo no recorre. Es bueno que haya pasado para que vean el error que da. Ahora sí, vamos a probarlo. Y get aporte. Get aporte, el nombre, vamos a poner el nombre, punto y coma, la hoja, es string, por eso lo pongo así, base de datos, punto y coma 2, y no debería dar problemas ahora. Y fíjense cómo 25.000, si contamos, tenemos uno por aquí, 2, 3, 4 y 5. Por tanto, 25.000. ¿Entendieron, muchachas, muchachos? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Dudas? Fíjense que esto que me facilita a mí haberle dado el nombre de la hoja, miren, yo voy a copiar la misma función y la voy a poner, por ejemplo, acá, en cualquier otra hoja. Yo voy a probar mi función acá y me va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando el nombre de la hoja. Entonces siempre va a ser en esa hoja y yo no tengo que necesariamente probarlo en la hoja esta de acá porque yo les doy el nombre de la hoja. Entonces lo puedo probar en cualquier función, en cualquier hoja. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Duda? Entonces, vámonos a la última pregunta, donde, miren, tenemos una subrutina creada. Tenemos una subrutina creada a medio crear. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir guiándonos por los enunciados. Que les dice, acá se genera el esqueleto del reporte, ver ejemplo, y lo que nos va a hacer, básicamente, es esto que tenemos acá. Ese reporte es esto, nos está creando estos valores de acá, ¿ya? Es lo que nos está creando. Ahí que les dice ver el enunciado. Ahí yo no tengo que tocar nada de momento. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos por parte, obtener, que nos está diciendo que aquí, obtener los participantes sin repetir, no modificar. Miren, ¿y qué estamos haciendo acá? Estamos llamando get participante, está creada acá arriba, ya venía creada, get participante, mírenlo acá, es una subrutina que ya estaba creada, pero para que entiendan, ¿no? Esta subrutina que está creada, las están llamando en esta otra de acá. ¿Por qué no se llama con paréntesis? Porque la subrutina, cuando las llamamos únicamente por el nombre, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. Ahora que seguimos, vamos, esta acá dice suma as long. ¿Qué sucede? Que esta suma es para guardar el resultado de get total. Aquí dice long,
Y nosotros, cuando la hicimos, getTotal, la pusimos como down, ¿ya? Entonces, o cambiamos acá, o cambiamos acá, o cambiamos por acá, porque tiene que ser el mismo tipo de dato, ¿ya? En el ejercicio no le dicen explícitamente que sea de tipo long, le dicen que es un tipo de dato, ¿ya? Un tipo de valor numérico. En caso de que ustedes utilizaron double, hacen los cambios, o si se les ocurrió en ese momento utilizar long, ya está todo bien. Entonces, ¿qué nos hace más factible? Por ejemplo, aquí yo puedo cambiar y decir double. Y fíjense que acá estamos yendo por parte en la función. ¿Qué nos están diciendo? Descomentar esta línea e indicar los parámetros para llamar a la función que ya creamos. Quito el comentario y digo getTotal. Recuerden que le pasamos una hoja, una fila y una columna. Entonces ahora nosotros tenemos que poner los parámetros que son correctos. Vamos a ir por parte. La hoja. ¿Cuál es la hoja? Es como que lo mismo que hicimos al momento de probar. Base, datos. Fíjense. Base de datos. ¿Cuál era la fila? La fila 2. ¿Y cuál era la columna? Columna 5. Ya tenemos ya hasta acá creado. Seguimos y nos están diciendo, ahora en este lugar vamos a escribir ese valor y que a ese valor le estamos dando este formato. Hasta ahí no tenemos que hacer nada más, ¿ya? Esto de acá nos dicen obtener el valor de la cuota, es decir, el total dividido por la cantidad de participantes, no debe modificar. Aquí, muchachos, en este caso es muy importante leer bien todo. Miren, los estoy poniendo en 2 líneas para que se vea en el espacio. Obtener el valor no debe modificar nada. Por tanto, yo sigo, fin del cálculo de la cuota, y aquí nos dice completar pregunta 5. Subirlo un poquito para que lo vean. Subirlo para acá. Completar pregunta 5. Crear ciclo que calcule el total aportado por cada participante y el saldo de cada participante. Declare las variables necesarias para esta pregunta a partir de aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en este ejercicio? ¿Qué ustedes creen que debamos hacer? Miren, lo que tenemos que hacer, les pongo aquí, básicamente es rellenar estos valores. Esto de acá se los escribieron ya. Esto de acá se los escribieron, déjame ver si no me da error ejecutar lo que ya tenemos. Vamos a asignar la macro, es general. General. Vamos a ver si nos crea. Miren, ya acá tenemos creado, miren los participantes. Ese formato, ya eso está creado. Ahora nosotros tenemos que poner aquí estos valores y poner acá estos otros valores. ¿Ya? Total gastado y el valor de cuota. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que decir? El valor aportado por cada uno de ellos y el saldo que va quedando de ese total que nosotros tenemos. Entonces, para nosotros poder escribir acá con estos valores, nosotros tenemos estos nombres. Para calcular el total aportado, ya nosotros lo calculamos. Entonces nosotros tenemos que recorrer esta nueva fila, para que esta nueva tabla, nosotros tenemos que recorrer esta nueva tabla para ir leyendo estos valores e ir escribiéndolos acá. Por tanto, hacemos que un ciclo, nosotros decimos que, si vamos a recorrer una tabla, decimos din fila, necesitamos recorrer esa tabla, as integer, y la fila, vamos a ver, fila comienza en cuál es esta fila de acá, comienza en la fila 6, fila 6. Decimos do while, fíjense que en todos los casos hicimos lo mismo que hemos hecho siempre, que vamos a poner en cheat, en, ¿cómo se llama? Resumen, vaquita, resumen vaquita, punto cells, fila, coma, columna 3, si mal no recuerdo, columna, es aquí donde vamos a poner estos valores, pero vamos a
recorrer la columna 2, que es la que tiene valores, punto value, podemos decir distinto de vacío no encuentro. ¿Ya? Loop, para que no se me olvide. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense que ahora vamos a escribir en cada uno de estos valores el valor aportado. Ya nosotros tenemos una función para eso. Entonces, copio y pego, acá, copio y pego, pero ahora voy a escribir ¿dónde? En la columna 3. ¿Y qué valor yo voy a escribir? ¿Qué valor ustedes creen que yo voy a escribir? Miren. Nosotros creamos una función que se llama getAporte. A esa getAporte yo le pasaba, que yo le pasaba el nombre de la hoja. Yo le voy a pasar el nombre, disculpen, de la persona que yo voy a buscar. El nombre de la persona que yo voy a buscar es este que tengo acá. Es este que tengo acá en la columna 2, miren. Voy a hacerlo todo en una misma línea, pero es el valor que tengo en la columna 2. Coma, me está diciendo, miren, me está guiando, hoja, es en la hoja, ¿en qué hoja es? Que tengo que pasar el nombre de la hoja, que se llama base de datos, y le tengo que pasar, me está diciendo que la fila. ¿Y qué fila yo le voy a pasar? La fila 2. Ahora esta es de la fila donde está la base de datos, la que yo voy a recorrer. Y listo, aquí yo estoy, ¿qué es lo que me está haciendo aquí? Escribiendo en esta celda el valor que viene y calcula acá según el nombre que yo estoy revisando. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Qué es lo que hice? No, profe, todo bien. Entonces, en la columna, aquí escribí en la columna 3, ahora vamos a escribir en la 4. En la 4, pues voy a escribir en la 4, y que voy a escribir el saldo, que es el valor que va quedando. Y como yo obtengo un saldo, pues lo que hago es una resta de, miren acá, range C3, ¿dónde está? Este es el valor de la cuota. Esto fue lo que nosotros ya calculamos anteriormente. ¿Ya? Esta es básicamente, disculpen, es la división que se hizo, 625 entre los 3. En principio, quedaría que el valor de cuota es este por cada uno, pero si ustedes se fijan, yo fui la que menos gasté y el que más gastó fue Tinoki, por ejemplo, ¿entienden? Entonces, como para lograr que después a ver qué es lo que cada uno tiene que comprar. Porque este detalle, cada uno compraba sus cosas y después, ¿qué es lo que hacían? Básicamente, repartirse el dinero para que yo no gastara 25 lucas y Tinoki gastara 200.000 pesos, ¿ya? Sino que después, entre todos, íbamos a pagar ese monto total, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Calculando, se calculó el valor gastado y el valor por cuota, pero esto lo calculó el ejercicio. Nosotros no lo calcularon. Ahora vamos a decir el total aportado por cada uno y cuánto debo pagar extra, ¿ya? O a cuánto me tienen que pagar a mí. Entonces, básicamente, yo voy a restar el valor que tengo acá menos este valor que tengo acá. Y lo voy a poner en el saldo. Y eso es lo que voy a hacer. Es igual, voy a copiar y pegar para ahorrar tiempo. Copio y pego. El valor que tengo en, primero el valor de la cuota, que es el que tengo en sheet, resumen vaquita, resumen vaquita, resumen vaquita, en esa hoja punto range C3. El valor que está en C3, que es la cuota, punto value, menos, ¿ya? Menos el valor que se encuentra en este que tenemos acá, que es el que yo copié, es este de la columna, a ver, columna 3. Resumen vaquita en la columna 3, ¿sí? Fila. Básicamente, después que yo calcule este valor, acá voy a calcular. Y vamos a ver si tenemos todo bien, qué nos está faltando, si tenemos un ciclo.
para que no nos pase lo mismo de ahorita, decimos fila es igual a fila más 1 para que no me pase lo mismo que pasó ahorita. ¿Ya? Fin, guardamos. Vamos a probar a ver si funciona rapidito. Calcular cuota. Y fíjense acá los valores, cómo nos da el valor aportado. Ya sabemos que había aportado 25.000. Entonces yo debo 183.000. A Liliana yo tengo que darle 41.000 y a Tinoki tengo que darle 141.000. Bien, es negativo, significa que es lo que se le da y yo soy la que tengo que dar. ¿Entendieron hasta acá, muchachas, muchachos? Entonces, repito, nos vemos el miércoles. Les voy a mandar un mensajito para ver qué es lo que vamos a hacer el miércoles. Cualquier duda de la tarea, por favor, me escriben y el miércoles traten de adelantar porque lo que vamos a ver son dudas de la tarea, ¿sí? Vamos entre todos a resolver la tarea y todas las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Nos vemos, linda semana y ya nos queda casi nada para terminar el curso. Chao. Muchas gracias, profe. Chao, profe, Chao, cuídese, que esté chao. bien. Igualmente, chao. Chao, profe. Chao.